noches. Hola. Vamos a ver. Si me escuchan, realicen una reacción. Ok, muy bien, gracias, Gabriel. Buenas noches, bienvenidos sean todas y todos al segundo encuentro sincrónico de la clase Tu puerta al éxito profesional, tecnología de alimentos. Muchas gracias a todas las personas que van realizando una pequeña reacción y así yo saber que me escuchan a la perfección. Bueno, antes de continuar, voy a hacer un pequeño repaso de lo que ayer les comentaba al inicio, ¿verdad? Voy a hacer un cambio de pantalla. Muy bien. Bueno, bienvenidos nuevamente al CEACPA, a todos aquellos que no se pudieron conectar ayer. Centro de Educación a Distancia para Adultos, Educación Continua en Línea, accesible desde la República Dominicana. Recordarles que deben de realizar las actividades en el Classroom o aula virtual durante la noche y en el grupo de WhatsApp han estado recibiendo el enlace para que ustedes realicen estas actividades. Voy a hacer un cambio de pantalla para que ustedes puedan ver cómo realizar las actividades. Por aquí en pantalla están viendo, al tocar el enlace, si ustedes se han unido a varios diplomados, les van a aparecer todos los diplomados a los cuales se han unido. Ustedes van a seleccionar diplomado en tecnología de alimentos y aquí pueden observar que en la sección de novedades, el día de anoche, ayer en la noche, yo subí el video de la clase grabada. Hoy voy a estar subiendo también las diapositivas que la profesora ha usado, igual que los videos. En la sección trabajo en clase van a encontrar una introducción, un programa, un calentamiento, un foro de dudas, una unidad 1 junto a sus lecciones, una unidad 2 junto a sus lecciones, una investigación. Estas son las actividades que deben de realizar. Los iconos grises, como pueden ver, actividad 1, ustedes cliquean, ver preguntas, le va a aparecer allí la pregunta. Ustedes van a responder según lo que ustedes crean conveniente a la pregunta. Cliquean en entregar y allí le va a aparecer entregado. Cuando diga entregado es que ya les llegó a dirección académica y allí van a poder obtener sus calificaciones. Lo mismo va a suceder en la actividad 2, icono gris, ver pregunta, le aparece la misma, otra pregunta, disculpen, ¿verdad? Ustedes escriben y van a tocar en entregar. Finalmente, la evaluación final, como pueden ver, al tocar, al cliquear, se va a desplegar el formulario de Google. Es una pregunta con varias respuestas, selección simple. Ustedes van a responder la que ustedes crean que es la adecuada y la correcta. Bueno, si ustedes andan muy cortos de tiempo y la invitación es que indaguen y escudriñen bien la página, pero si andan cortos de tiempo, ustedes van a encontrar en la sección de novedades este recuadro que dice ver todo. Y aquí le van a aparecer simplemente las 4 actividades que van a responder, que son de suma valioso, sus respuestas son valiosas para nosotros y para ustedes. Por eso es una manera, un acceso rápido a las actividades, novedades, ver todo y le aparecen las 4 actividades. Muy bien, voy a hacer un cambio de pantalla nuevamente, me disculpan. Ok. Recordarles a todos los avisos del día de ayer que el SEACPA no les llama, el SEACPA no les solicita códigos, ni datos personales, ni pagos. Ustedes nos escriben a nosotros les vamos a reportar a ustedes o le vamos a dar la información que ustedes requieran. Por el grupo de WhatsApp, nosotros les suministramos toda la información. Entonces, recuerden, el SEACPA no les llama, no les solicita códigos personales. Quien los llama, por favor, bloqueenlo. El día de hoy sucedió a 2 personas. Una persona
una persona se hizo pasar por nosotros y apareció solicitándole los códigos y por lo tanto con intenciones de estafar, ¿verdad? Estemos muy atentos, por favor. Disculpen un momento. Ok, listo. El día de hoy, como les comentaba, le sucedió a 2 personas. El día de hoy, me disculpan, he estado con alguna interferencia. Ok, el día de hoy a 2 personas les sucedió, los llamaron con intenciones de estafar o de hackear y es muy penoso que esto esté sucediendo. Bueno, a las 8:45 voy a detallar la información, cómo obtener el certificado. Para obtenerlo son 500 pesos o $9 para las personas que estén fuera de República Dominicana. Tenemos una cuenta en Venezuela, tenemos una cuenta en Colombia y también tenemos PayPal y Western Union. Por este mes le estaremos obsequiando un libro, bono digital, un libro digital o bono de aprendizaje que se trata del libro Gestión de la Calidad y de la Seguridad e Higiene Alimentaria. 8:45 voy a detallar la información para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Es noches. para mí un placer verlos por aquí nuevamente, igual que ayer, para aprender. Bien, les voy a presentar la pantalla y cuando la logren ver me avisan para saber que lo estoy haciendo bien. Ahí ven la pantalla. Sí, le estamos viendo la pantalla, profesora. Excelente. Bien, vamos a iniciar hoy con una pequeña retroalimentación de lo que vimos anoche. Vamos a ver quién me dice sobre qué aprendimos anoche, qué les gustó, qué les llamó la atención. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Bien, la persona interesada en participar puede levantar su mano, le vamos a dar el derecho de palabra. Así que estamos atentos a ustedes, participantes, estudiantes. Hola, ¿sí escuchan? Aquí se escucha bien. Vamos Bueno, a ver sobre qué aprendimos anoche, chicos. Díganme. Sobre el contenido que vimos anoche. están todos. Por acá tenemos a la primera persona, Edwin Peguero. Edwin Peguero, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Buenas noches, ¿me escucha, maestra? Le Sí. escuchamos. Muy bien. Bueno, anoche fue una noche de muchísimo aprendizaje. Hablamos de lo que era pasteurización, de los grados donde la carne debe estar cocida, hablamos del pollo, hablamos de la conductividad térmica, hablamos sobre el pH, sobre la oxidación y otros temas. Muchísimas gracias. Muy bien, excelente. Todos esos fueron tópicos que tratamos. ¿Quién más me dice sobre lo que vimos anoche? Tenemos al señor Joan Peña. Señor Joan, ¿puede abrir su micrófono? Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, el día de anoche fue un día muy productivo, abarcamos los temas fundamentales de lo que son los principios de conservación de alimentos, también vimos lo que fueron las reacciones enzimáticas y las reacciones que se dan por contacto con el medio ambiente, un poquito también de lo que son la contaminación cruzada, alimentos funcionales, entre otros. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que me diga qué vimos o qué le llamó la atención o alguna definición que recuerdan? Tenemos a la señora Nardelli Tavera Hidalgo. Nardelli Tavera Hidalgo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Podemos ver reacciones de pardeamiento. Entre ellos estuvimos definiendo los cambios, la catalización,
lo no enzimático y lo deseado en productos horneados. Como mi compañero dijo, la conductividad térmica también. Esta consta de 3, la capacidad de alimento, que también influye en la cocción y en los alimentos con alto contenido de agua. Ok, muy bien. Excelente. Pues vamos a iniciar con la clase que tenemos preparada para el día de hoy. Los métodos para el control microbiológico en los alimentos. El control microbiológico en los alimentos es esencial para poder garantizar la seguridad de estos, la calidad y la vida útil. Recuerden que anoche decíamos que la vida útil es el tiempo que dura el alimento siendo apto para el consumo. La calidad y la vida útil, evitando la proliferación de microorganismos patógenos y el deterioro. Tenemos distintos tipos de métodos. Están los métodos preventivos y los métodos de monitoreo y evaluación. Los métodos preventivos, como su nombre lo indica, son métodos que se hacen antes, que son para evitar que pase la contaminación. Los métodos preventivos lo que buscan es minimizar la contaminación inicial y limitar el crecimiento de microorganismos en los alimentos. Recuerden también que decíamos anoche que los microorganismos en los alimentos son los que causan los daños. Y métodos de monitoreo y evaluación. El monitoreo microbiológico es también crucial para verificar la efectividad de los métodos de control y garantizar la seguridad del alimento. También los métodos de monitoreo y evaluación, que les decía también que se hacen en cada etapa, desde que tenemos el producto en sí en el campo, la materia prima, hasta que ya es transformada y convertida en un producto terminado. En cada etapa es importante hacer análisis microbiológico para determinar que no estén contaminados y que esos productos son aptos para el consumo humano. Entonces, como se hace en cada etapa, también eso es lo que nos va a decir que los métodos preventivos están funcionando. Porque si en la parte de monitoreo y evaluación los alimentos salen contaminados, eso significa que los métodos preventivos no están funcionando, no lo estamos haciendo de manera adecuada. Vamos a ver entonces esos métodos preventivos, ¿cuáles son? La higiene y buenas prácticas de manufactura, el control de materias primas y el diseño higiénico de las instalaciones. En la parte de higiene y buenas prácticas de manufactura, tenemos un conjunto de medidas de higiene personal, ambiental y operativa en la producción de alimentos. Cada país tiene sus normas, por ejemplo, aquí en República Dominicana, esa es la Nordón 586, que habla sobre cómo debe ser la infraestructura. Por ejemplo, en esa norma a usted le va a indicar que entre el piso y la pared debe haber como una curvatura para que sea más fácil de limpiar y para que no haya acumulaciones. Que el piso debe estar cubierto con pintura o resina epóxica o también puede ser con cemento uretano para evitar las ranuras, para evitar los agujeritos en el piso. Ahora también sobre las luces, que debe haber una buena iluminación, que las luces deben estar cubiertas, o sea, que no deben estar, por ejemplo, si tenemos bombillos o lámparas, deben tener un recubrimiento para que en caso de que en algún momento se exploten, entonces no caigan encima del empleado o peor aún del alimento. Y son una serie de cosas que le van describiendo cómo se deben hacer las cosas y esto es parte de los métodos preventivos, porque todo esto se está haciendo para evitar la contaminación, para evitar la suciedad. Entonces, se hace antes. Otra de las cosas, de las buenas prácticas de manufactura, es con respecto al personal. Cómo el personal manipula los alimentos, cómo está vestido. Para manipular alimentos hay que vestirse adecuadamente. Se sugiere que se use bata o mandil. Se debe utilizar también gorros, mascarilla, en algunos casos guantes, no siempre es necesario, generalmente en la parte del etiquetado es necesario usar los guantes y botas de goma. Las botas también va a depender mucho de el tipo de procesamiento o el tipo de alimento que se esté procesando.
El control de materias primas. En esta se hace inspección y pruebas microbiológicas de materias primas para asegurar que cumplan con estándares de inocuidad. Esta parte es muy importante porque también es parte de la trazabilidad, que anoche le mencionaba, que la trazabilidad es ir hacia atrás, ver en cada punto de la cadena del proceso de ese alimento dónde estuvo, cómo estuvo y si se pudo haber contaminado en caso de que tengamos una emergencia. Entonces, en esta parte del control de la materia prima es muy importante que toda la materia prima que nosotros recibamos para procesar, para transformar en un alimento distinto, se le hagan análisis microbiológicos. ¿Por qué se deben hacer análisis microbiológicos? Porque si la materia prima viene contaminada, pues ya usted tendrá la producción entera contaminada. Ya de ahí en adelante, cada paso de la cadena estará mal. Entonces, se debe hacer también evaluación de proveedores para ver qué tal, dónde estamos adquiriendo la materia prima y como quiera también al llegar la materia prima, se deben hacer análisis para garantizar que realmente está apta para hacer procesamiento de alimentos. Si se da el caso en que la materia prima que llega no está apta para el consumo humano o no pasa los análisis microbiológicos, entonces no se debe aceptar. Usted debe de comunicarse con su proveedor y decirle que esa materia prima no está adecuada y que por eso usted no la va a recibir. También en los métodos preventivos está el diseño higiénico de las instalaciones, superficies lisas y fáciles de limpiar, prevención de la contaminación cruzada entre áreas limpias y áreas sucias. Un ejemplo es la separación de las líneas de procesamiento crudo y las líneas de procesamiento cocido. También se debe separar las líneas que son, por ejemplo, para empezar los procesos, como el picado, debe estar separado si son materias primas de origen vegetal y materias primas de origen animal. Deben estar por separado y es bueno que en las instalaciones donde se procesan alimentos haya algún tipo de túnel de saneamiento o incluso puede ser como un cuartito donde haya un vestidor, donde haya un lavamanos, que las personas al ingresar puedan lavarse las manos, puedan colocarse su bata o su mandil, protectores de zapatos, dependiendo del caso, o si no las botas, en los casos que se requieren, también los guantes, y que haya allí un casillero para que las personas puedan dejar sus pertenencias y nada de esto pase al área de procesamiento de alimentos. Todas esas son medidas preventivas para evitar la contaminación. En la parte de los métodos de monitoreo y evaluación, el monitoreo microbiológico es crucial para verificar la efectividad de los métodos de control y para garantizar la seguridad del alimento. Esto se hace con análisis microbiológicos, que es con cultivos en medios selectivos para detectar y cuantificar microorganismos. Es muy importante esta parte, el cómo se hace, y le decía también anoche que dependiendo del tipo de alimento, entonces es el análisis microbiológico, porque incluso dependiendo del pH, puede ser o no atacado por cierto tipo de alimento, de microorganismos, perdón. Entre los análisis microbiológicos son esenciales para poder identificar y cuantificar, muy importante esta parte, los microorganismos presentes en los alimentos. Estos análisis ayudan a determinar si los alimentos cumplen con los estándares de seguridad y de calidad. Fíjense que aquí le habla de identificar y cuantificar, porque siempre será la cantidad. Por lo general se mide como unidades formadores de colonia. Esa es como la unidad de medida para ver qué cantidad de microorganismos hay. Entonces, los microorganismos, como todo en la vida, hacen daño según la cantidad. ¿Qué pasa con esto? Que en muchas ocasiones, aunque se detecte en muy baja cantidad, puede ser que la cantidad haya subido porque se reproducen y se propagan muy fácilmente y muy rápido. Entonces, por esto es muy importante poder determinar si existe o no existe presencia de cierto microorganismo.
Lo que se hace es la identificación de patógenos. Se utilizan medios selectivos para aislar y cultivar microorganismos específicos, como por ejemplo la salmonela, el E. coli y la listeria. Lo que se hace en esta parte es que en una placa Petri, que es una plaquita, así como la que ustedes ven ahí en la imagen, se pone un medio de cultivo. ¿Y qué es un medio de cultivo? Un medio de cultivo es las condiciones perfectas para que ese tipo de microorganismo pueda crecer ahí. Imagínense, imagínense que el medio de cultivo es como poner cómodo al microorganismo, es darle las condiciones. Le ponen la temperatura a la que le gusta el microorganismo, le ponen el alimento del cual pueda sobrevivir. Entonces, como ellos se sienten cómodos en ese medio, pues van a crecer, se van a multiplicar o van simplemente a aparecer y usted se va a dar cuenta de que si realmente el alimento está contaminado. La cuantificación de microorganismos, se utilizan técnicas de recuento para determinar la cantidad de microorganismos que hay presentes en los alimentos, como el conteo de colonias o el recuento de células viables. Y ya por último, la evaluación de riesgos. Los resultados de los análisis microbiológicos se interpretan para determinar el riesgo de contaminación y la seguridad del alimento. Es muy importante que haya quien interprete esos resultados, porque si no sabemos lo que nos está diciendo los resultados, si no sabemos hacer la lectura, pues no estaremos en nada. Y la interpretación, básicamente, lo que le dice a la persona que solicitó el análisis es si el alimento está apto para el consumo o si no está apto para el consumo. Y esto lo hacen con ciertas medidas que tienen algunos parámetros de qué es lo aceptable y qué es lo inaceptable. Bien. Vamos a hablar un poquito ahora sobre los métodos de conservación de alimentos. Los procesos de conservación de los alimentos son algunas técnicas que se utilizan para prolongar la vida útil de los alimentos, es decir, para alargarlas, para hacer que duren más tiempo y que no se dañen tan rápido, prevenir su deterioro y mantener sus características nutritivas y organolépticas. Decíamos anoche que las características organolépticas son el sabor, el olor y la textura. También el color está dentro de las características organolépticas. Entonces se determinan estas características y las microbiológicas. Existen varios tipos de conservación que pueden basarse en la alteración de condiciones ambientales, algunos, es decir, del medio donde está el alimento, o el uso de técnicas específicas para evitar la proliferación de microorganismos. Tenemos dentro de estos métodos la conservación por calor. Dentro de la conservación por calor tenemos la pasteurización, la esterilización y la cocción. En la pasteurización, que eso también le di una pequeña pincelada anoche sobre este proceso, la pasteurización se trata de calentar los alimentos a una temperatura moderada, por debajo de los 100 grados Celsius. Por lo general se calienta a una temperatura de 65 grados Celsius. Pero hay diferentes tipos de pasteurización. Hay una pasteurización que es la pasteurización lenta, que es donde se calientan los alimentos que por lo general son líquidos, leche o jugos, a 65 grados Celsius por 30 minutos. Esta es la pasteurización lenta. Sin embargo, tenemos otra pasteurización que es la pasteurización rápida. En esta se utilizan rangos de temperatura de entre 85 y 125 grados Celsius por menor tiempo. Pero también existe, esta podría ser por 5 minutos, existe una ultra pasteurización que hace un cambio de golpe en la temperatura de los alimentos. Lo que hace es llevar la temperatura de los alimentos
por encima de 125 grados Celsius por unos pocos segundos, puede ser incluso de 5 a 10 segundos, y luego de repente bajar la temperatura del alimento con algún método de enfriado. Se baja completamente la temperatura del alimento y eso es una ultrapasteurización, porque este choque de temperatura, los microorganismos patógenos que están dentro de ese alimento, podría ser leche o jugo, no pueden sobrevivir. Seguido de un enfriamiento rápido, se da en todos los procesos de pasteurización. Este proceso destruye bacterias patógenas y alarga la vida útil. ¿Por qué alarga la vida útil? Porque lo que está dañando el alimento son los microorganismos, las bacterias que tiene. Entonces, si eliminamos esa parte, pues ya estamos contribuyendo a que el alimento dure más. Porque si lo que daña el alimento son esas bacterias y nosotros las eliminamos, pues obviamente durará más. Pero lo bueno de este proceso es que aparte, aunque elimine ciertas bacterias, conserva las propiedades organolépticas de los alimentos. Es decir, si usted, por ejemplo, toma una leche sin pasteurizar y una leche pasteurizada, es muy probable que el sabor no sea distinto. En muchos casos, como en los jugos, sí puede verse un poquito alterada esa parte de la pasteurización. Por ejemplo, el jugo de cereza es pasteurizado porque suele dañarse rápido, se siente un sabor como rancio, entonces lo pasteurizan. En este caso, el sabor sí cambia un poquito, el sabor cambia ligeramente. Tenemos también la esterilización, que es un método de conservación por calor. La esterilización es un proceso más intenso que la pasteurización. En esta, los alimentos se calientan a temperaturas superiores a los 100 grados Celsius. Por lo general, la temperatura que se utiliza es entre 120 y 125 grados Celsius durante un tiempo prolongado. Esto elimina casi todos los microorganismos, pero puede afectar la textura y el sabor de los alimentos. Además, otra desventaja que tiene el método de esterilización es que en algunas ocasiones pudiera quitar un poquito el valor nutricional que tienen los alimentos, como que ciertas vitaminas, ciertos minerales. Entonces, en esos casos, cuando hay alimentos que pudieran perder su valor nutritivo por la esterilización, lo que se hace es que se fortifica o se enriquece el alimento posteriormente. O sea, se le hace su esterilización y luego de la esterilización, entonces se añade vitamina C, vitamina E, dependiendo de qué tipo de alimento sea y cuál sea su uso recomendado y el valor nutricional que la materia prima original trae de por sí, entonces se puede enriquecer con ciertas vitaminas o también fortificar con hierro u otros minerales. Tenemos también el método de conservación por cocción. En algunos casos, simplemente cocinar los alimentos también es un método de conservación, porque allí se destruyen microorganismos y enzimas. Por eso es muy importante la parte de cocinar completamente los alimentos, y más cuando no estamos seguros de su procedencia. Incluso cocinar completamente los alimentos es una de las claves de la inocuidad que nos brinda la OMS. Aunque no necesariamente el proceso de cocción va a aumentar la vida útil de los productos, como la pasteurización o la esterilización, pero sí realmente puede servir para productos que tienen una salida muy rápida o para productos de restaurante, por ejemplo, que serán servidos el mismo día. Y si no, lo que se hace es que se utiliza otro método, aparte del método de cocción, dependiendo del tipo de alimento. Yo mencioné ahora una palabra clave en todo esto de la tecnología de los alimentos y quiero saber si alguien recuerda lo que decíamos anoche, que es eso, la inocuidad. ¿Quién me dice qué es inocuidad?
Keiber, ¿estás ahí? No me dieron la palabra, pero de igual forma puedo hablar. Adelante, parece que puede que esté teniendo problemas de conexión. Ok, muchas gracias. Usted decía anoche que la inocuidad se refería a la condición apta para el consumo humano de los alimentos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, en otras palabras, me dice qué es la inocuidad? Profesora, ¿me escucha ahora? Ah, sí. Es el micrófono que me está fallando, disculpe. Ah, no, no hay problema. Pensé que era la conexión. Ok, perfecto. ¿Alguien más que iba para decir qué es la inocuidad? Que lo Tenemos, mencionamos esta noche. Buenas tenemos noches. a Dervis Arcia, ya que abrió el micrófono. Dervis Arcia. Buenas noches, saludos a todos. Buenas noches. Anoche cuando hablaban de inocuidad se refería a mantener los alimentos tan libres de patógenos para que no sea nocivo para los humanos ni para los animales. Muy bien. Bien, acertadas las respuestas que dieron. Definitivamente eso es la inocuidad. Y en pocas palabras, la inocuidad es que el alimento no haga daño al consumidor. Eso sí, hay que tener en cuenta que es que no haga daño al consumidor siempre y cuando éste sea preparado y consumido de la manera adecuada. ¿A qué se refiere con esto? A que si, por ejemplo, tenemos una carne que obviamente necesita cocción, si una persona consume una carne cruda totalmente, sin ningún tipo de cocción, es muy probable que se enferme, que adquiera bacterias, alguna enfermedad de transmisión alimentaria, pero realmente no era que este producto no estaba inocuo, sino que no estaba bien preparado, porque probablemente luego de una cocción, entonces ya el alimento será apto para el consumo. Entonces es muy importante ver esa parte de que siempre sea preparado y consumido de la manera adecuada. Porque otro caso puede ser que se prepare de la manera adecuada, pero al momento de la conservación no se ponga en refrigeración, por ejemplo, es un alimento que podría dañarse, es un alimento que podría contaminarse si, por ejemplo, se deja destapado. Entonces, no será inocuo, pero no será inocuo realmente por ciertos temas, por un descuido y no necesariamente porque el alimento tenga problemas. Continuamos. Tenemos también métodos de conservación por frío. En estos métodos tenemos la refrigeración, congelación y congelación rápida o ultracongelación. La parte de refrigeración, los alimentos se almacenan a temperaturas entre 0 grados Celsius y 5 grados Celsius. Y este proceso ralentiza el crecimiento de microorganismos. ¿Qué significa que ralentiza? Que lo pone un poquito más lento, lo pone como en pausa. Pero no necesariamente no es que se acaba. Ellos pueden seguir desarrollándose, pero de una manera muchísimo más lenta. Entonces, el alimento va a tardar más para dañarse, para perder sus propiedades. Bien. También tenemos el método de congelación. Los alimentos se enfrían a temperaturas muy bajas, generalmente por debajo de los 18 grados Celsius. La congelación impide el crecimiento bacteriano y de otros microorganismos, manteniendo la calidad de los alimentos durante un largo periodo de tiempo. Los alimentos en congelación, dependiendo de la temperatura, pueden llegar a durar hasta un año. Si, por ejemplo, la temperatura es por debajo de los 18 grados Celsius, pueden durar 6 meses, pueden durar mucho tiempo. Y la congelación rápida o ultracongelación es un proceso de congelación rápida que puede ayudar a preservar mejor lo que son las características organolépticas del producto, como es la parte de la textura, el sabor, el valor nutricional que tiene el producto. Entonces, por eso también es muy recomendada. Yo quiero que alguien participe y me diga cuáles alimentos deben conservarse, o sea, me dé ejemplos de cuáles alimentos debemos conservar en refrigeración y cuáles en congelación, para que vayamos viendo la diferencia.
Tenemos al señor Jacinto, bueno, ya bajó la mano, Jacinto José Domínguez. Jacinto José Domínguez, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Sí, buenas noches. Buenas noches. Yes. Mire, para nosotros saber qué tipo de alimentos podemos conservar en congelación y cuáles podemos conservar en temperatura, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, para nosotros tenemos en la congelación mayormente ponemos los tipos de carne y algunos productos que son procesados como empanadas y cosas así, también se pueden poner en congelación Muy para que no bien, se dañen, porque también se dañan. muy bien. También hay quesadillas y unos tipos de productos también que se ponen en congelación. Allá donde nosotros trabajamos, tenemos productos en congelación y en frío. Mayormente la fruta tiene que estar en frío, pero no en congelación, porque se daña la fruta porque pues, en congelación. Pierde sus propiedades. Tiene su propiedad. Entonces, el queso tampoco, los productos procesados, no todos se pueden poner en congelación, porque el queso también pierde sus propiedades después de la congelación. Muy bien. ¿Alguien más que me dé ejemplos de qué productos se guardan en refrigeración y cuáles se guardan en congelación? Bueno, vamos a elegir a una persona que no ha participado ni ayer ni hoy y tenemos por acá a la señora Luz Wilmore Cancu. Luz Wilmore Cancu. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, Luz. Es por aquí Luz Wilmo de Santo Domingo. Lo que pueden estar en refrigeración, se puede poner el mango, se puede refrigerar el melón, si uno quiere guardarlo para largos días. Sí, muy bien. También puede ser la carne, como dijo el señor. Dependiendo de cuántos días, ¿verdad? ¿De cuántos días? Si lo quiere para 2 días, pero más de ahí o 3 no puede frizarse, porque después pierdes el sabor, el contenido. Muy bien. Sí, con la parte, por ejemplo, de la carne, podemos guardarla tanto en refrigeración como en congelación, pero eso depende de cuándo la vayamos a utilizar. Por ejemplo, una carne que yo compro hoy y voy a utilizar mañana, se puede guardar en refrigeración, pero si yo pretendo usar la carne pasado mañana, o sea, 2 días, entonces debe ser congelada. ¿Por qué? Porque las carnes no deben durar más de 1 día en refrigeración. Porque por lo regular las carnes tienen un alto contenido de patógenos que se diluyen rápidamente. Entonces, por eso, en la parte de refrigeración sí se puede guardar, pero solamente por 1 día. Ya si la van a querer por 2 días o más, entonces esa carne debe guardarse en congelación. Y recordar que en congelación puede mantener sus propiedades organolépticas, que son color, olor, sabor, textura, y también su valor nutricional. Otro método es la deshidratación. Tenemos la deshidratación por aire caliente y la liofilización. En la deshidratación por aire caliente se utiliza un flujo de aire caliente para evaporar el agua contenida en los alimentos. Se utiliza una máquina que se llama deshidratador, que es muy parecida a un horno, y lo que hace es que ventila aire caliente donde está el producto y esto hace que se deshidrate, porque va como que evaporando el agua que tiene el producto. Y tenemos otro método que es la liofilización. Este es un proceso de deshidratación en el que los alimentos primero se congelan y luego se les trae el agua mediante sublimación. ¿Me escuchan? Sí, profesora. Ah, ok, lo que pasa
que como un problemita con el internet. Bien, continuamos. Lo que pasa en el método de liofilización es que este es un proceso de deshidratación en el que los alimentos primero se congelan, entonces luego se le extrae el agua mediante sublimación. La sublimación es el paso directo del hielo al vapor. Y este método conserva muy bien el sabor, la textura y el valor nutricional. Por lo general, los alimentos luego solamente tienen que ser hidratados. Por ejemplo, la leche en polvo es un alimento que se hace con el proceso de liofilización. Se congelan la leche y luego la pasan directamente a polvo con el proceso de sublimación. La sopa de sobre también se hace mediante este proceso. Continuamos. Otro es la conservación mediante salado y curado. Tenemos la salazón, se aplica sal a los alimentos, especialmente carnes y pescados. La sal deshidrata los alimentos y reduce la cantidad de agua que hay disponible para los microorganismos. Si recuerdan bien, anoche yo les explicaba sobre una de las propiedades de los alimentos, que es la actividad de agua. La actividad de agua es el agua que el alimento tiene disponible para que sea invadida por microorganismos patógenos, lo que hace que el alimento se dañe más rápido. Entonces, en este caso, la sal lo que hace es deshidratar los alimentos, es decir, hacer que los alimentos boten el agua que tienen, por lo tanto se deshidratan, y mientras menos agua, recuerden que decíamos anoche que mientras menos agua, entonces más largo será el tiempo de duración de vida útil de estos productos. También está el curado, que es similar al salado, pero en este caso se utilizan también nitratos o nitritos. Esto es un aditivo, es un polvito que se le echa a las carnes para poder mantener su sabor, para mantener su color y para que duren más en el tiempo. Y esto se hace para evitar la proliferación de bacterias como es el Clostridium botulinum, que es muy, pero muy peligroso, porque puede ser mortal. No sé si recuerdan que anoche yo les hablaba, en la parte que hablábamos sobre los aditivos alimentarios, hay que tener mucho cuidado con la cantidad de aditivos que añadimos, porque todos tienen una regla y una cantidad específica. Incluso les decía y se los recuerdo que pueden buscar en la página del Códex Alimentario el aditivo que a ustedes les interese y ahí va a estar la cantidad mínima que se debe usar y cuál es la dosis diaria de ese aditivo. Entonces, una de las razones es porque hay algunos aditivos como los nitratos y nitritos que se pudieran asociar con enfermedades como el cáncer. Entonces, por eso es muy importante que se cumpla con la cantidad especificada, porque la cantidad que establecen las normativas se supone que son cantidades aceptables por el cuerpo humano, incluso para calcular la ingesta mínima, la ingesta diaria de un aditivo, se utiliza, para calcular esto, se utiliza un método que es como que no le haga daño a la persona, incluso si lo consume todos los días. Lamentablemente, esto no se lleva a cabo, porque en muchas ocasiones, para cambiar las características, para que el producto sea más llamativo, para que dure mucho más tiempo, se agregan cantidades excesivas de estos productos y pueden causar daños a las personas, a los consumidores. Entonces, por eso es que yo les digo que es tan importante empezar el cambio desde nosotros, que somos el personal que ahora mismo está involucrado en la industria de los alimentos y tratar de cumplir con todas las normas, porque las normas están hechas por algo, es porque realmente son necesarias. Otro método es el método de conservación por fermentación. Tenemos la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. En la fermentación láctica es el proceso utilizado para hacer alimentos como el yogur. ¿Qué pasa en este tipo de cosas?
que estamos haciendo un alimento nuevo y aparte de que estamos haciendo un alimento nuevo, el alimento que tenemos de origen, al transformarlo, alargamos su vida útil, porque, por ejemplo, la leche, que es la materia prima, pues alargaría su vida útil porque leche como tal no duraría tanto tiempo como el yogur. Entonces, el yogur, el queso, el chucrut, el kimchi, las bacterias lácticas producen ácido láctico, lo que crea un ambiente ácido que previene el crecimiento de microorganismos patógenos. Tenemos un alimento diferente porque el queso y el yogur son totalmente distintos, pero se podría decir que se alarga la vida útil de la leche si no tuviera ningún tipo de proceso, o sea, si no tuviera pasteurización ni nada de eso. También tenemos la fermentación alcohólica. En la fermentación alcohólica se utiliza en la elaboración de bebidas como el vino y la cerveza. Las levaduras convierten los azúcares en alcohol y dióxido de carbono, lo que reduce la posibilidad de deterioro. En la parte de fermentación, las bacterias o las levaduras lo que hacen es que se alimentan del medio que tenga el alimento para producir otra cosa. Por ejemplo, en el caso de la leche, las bacterias producen ácido láctico. Ese ácido láctico va cambiando las propiedades del alimento y puede llevar un alimento como la leche, desde leche hasta queso. Y en el caso de la fermentación alcohólica, lo que pasa es que las levaduras consumen lo que encuentran en el alimento, pero en este caso, en lugar de producir ácido láctico, producen fermentación alcohólica. Y esto lo hace degradando los azúcares. Por eso es que para hacer un vino, mientras más dulces están las uvas, o si es alguna bebida casera, mientras más azúcar se le añade, pues mayor será el grado de alcohol. Porque las levaduras tendrán más con qué alimentarse y por ende podrán producir mucho más cantidad de alcohol. También tenemos la conservación por aditivos. En muchas ocasiones la conservación por aditivos es mal vista, pero todo está en el uso que se le dé. Es lo que yo le decía hace un momento y se lo mencionaba ayer también, que debemos empezar a hacer el cambio y hacer las cosas correctamente. En la conservación por aditivos tenemos conservantes y también tenemos antioxidantes. Los conservantes, como por ejemplo el benzoato de sodio, el ácido ascórbico o el nitrato de sodio, se agregan para alargar la vida útil de los productos como los jugos, los embutidos y también las conservas. Y en la parte de los antioxidantes son sustancias que previenen la oxidación de grasas y aceites. Algunos ejemplos incluyen el ácido ascórbico, que es también la vitamina C, y el tocoferol, que viene siendo la vitamina E. Yo quiero que ustedes me digan si conocen sobre otros aditivos que se utilizan para conservar alimentos. Si alguien conoce de algún nombre o algo así. Tenemos a Mufik El Enani. Si lo pronuncio mal, por favor, me corrige. Diga su nombre primero. Exacto. Mufik El Enani. ¿Puede abrir su micrófono? Mufik. Bueno. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Me disculpen, estoy llamando desde Guadualito, Estado Apure, Venezuela, imagínense. Bienvenido. Bueno, con respecto a la pregunta, yo conozco el propionato de calcio y ácido propiónico también que se utiliza para mejorar la conservación del pan, más que todo el propionato de calcio, para darle más alargue pues, a la conservación del pan, ¿no? Para que dure más. Muy bien. ¿Alguien más que conozca otro aditivo que se utiliza para conservar? Tenemos a Edwin Peguero.
Buenas noches. Tenemos el cloruro de calcio, el benzoato, el sorbato y está el cloruro de calcio. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que tenga otros? Por acá, ¿quién quiere levantar su mano? Fer Duarte. Fer Duarte. Fer Duarte. Gelatina y almidón de maíz. Gelatina y almidón de maíz. Realmente se utilizan más como ingredientes que como aditivos conservantes. En el caso de la gelatina pudiera utilizarse como aditivo, pero es como espesante, no como conservante. Igual el almidón de maíz se puede utilizar como espesante o como emulsificante. Bien, vamos a continuar. Los beneficios de los métodos de conservación de los alimentos. Entre los beneficios de utilizar estos métodos que vimos anteriormente, métodos por calor, métodos por frío y los métodos con aditivos, que vendrían siendo métodos químicos, son la mayor durabilidad. Los alimentos van a durar mucho más tiempo. Ese es el principal objetivo de utilizar estos métodos. La reducción de desperdicio, eso es otra cosa que es muy importante porque en la industria alimentaria la reducción de desperdicio se puede traducir como que reducción de gastos, porque cuando hay un alimento que se daña, una materia prima que se daña, que no se puede procesar o que no se puede vender, realmente la empresa que procesa estos alimentos está teniendo una pérdida. Y realmente lo principal es la salud del consumidor, pero igual la empresa necesita ganar, porque por eso esa es la razón de ser de las empresas. Debería ser una técnica, una relación de ganar-ganar. La empresa gana dinero y con ese producto le da un bienestar a otras personas. Otro es la amplia disponibilidad, porque como se alarga la vida útil de los alimentos, entonces pueden estar disponibles por más tiempo. La variedad en la dieta. La variedad en la dieta es que podemos contar con alimentos distintos. Por ejemplo, mencionamos el método de fermentación y el ejemplo del vino, en el caso de la fermentación alcohólica, y el yogur, en el caso de la fermentación láctica. Entonces tenemos una variedad porque podemos tener la leche como tal, pero también podemos tener el yogur. Podemos también a partir de la leche tener, por la fermentación, podemos tener un queso y asimismo otros productos. Y no solamente se da con la leche, sino con otras materias primas, como por ejemplo con la uva, que se puede tener la fruta entera, se puede tener un jugo, también de uva se puede tener un vino, que ya viene dándose con la fermentación alcohólica, y así los demás. Y otra cosa muy importante en la conservación de los alimentos es la seguridad alimentaria. Por ejemplo, los alimentos que para conservarlos se utilizan métodos químicos como los aditivos, ya sea conservantes o antioxidantes, da cierta seguridad alimentaria porque no es lo mismo un alimento que no tenga ningún tipo de conservante, pudiera dañarse más rápido que un alimento que sí tenga un conservante. Claro, esto siempre y cuando esos alimentos vayan a durar mucho tiempo. Porque si, por ejemplo, estamos hablando de un jugo natural que va a durar 3, 4 días, pues es mejor consumirlo sin el aditivo, sin el conservante, porque realmente al final le estaríamos agregando algo que ni siquiera es necesario. Sin embargo, si ese mismo jugo va a durar 2 semanas, 3 semanas, incluso un mes, entonces se podría dañar y sí es necesario que se añada ese conservante para garantizar que ese alimento tiene seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria viene ligado a lo que le he estado diciendo también, que es de la inocuidad. Porque recuerden que en el procesamiento de los alimentos, una de las principales cosas es poder garantizar y asegurar la salud de sus consumidores.
Básicamente, un tecnólogo de alimentos tiene ese objetivo de vida, es la función principal, asegurar la salud de sus consumidores. Ese es uno de sus principales objetivos. Los métodos de conservación de los alimentos juegan un papel fundamental en la seguridad alimentaria, en la reducción del desperdicio y la disponibilidad de los alimentos durante todo el año, porque estos permiten poder disfrutar de una dieta variada y saludable, incluso fuera de temporada. Antes se utilizaba que los alimentos que son de temporada, que no están disponibles el año entero, solamente se podían consumir en la temporada del alimento. Pero ya, gracias a los diversos métodos que tenemos para conservarlos, esas frutas, esos vegetales que son solamente de temporada, podemos tenerlo disponible por más tiempo. Por ejemplo, hay países donde en los climas fríos, cuando llega el invierno, no pueden cosechar ciertas frutas y ciertos vegetales, porque las plantitas se les mueren por el frío. Sin embargo, si tienen ya productos conservados desde antes, pues les es muy útil. También sucede con las frutas, que se congelan las pulpas. Por ejemplo, ahora se está viendo mucho la parte del mango, de congelar la pulpa de mango y así tenerla disponible cuando no está de temporada. Asimismo se hace con muchísimos otros productos. Vamos a ver ahora un poquito sobre ejemplos de conservación de alimentos. Esto le toca a ustedes. Me van a mencionar un alimento y cómo usted lo conserva. Puede ser si está trabajando en la industria alimentaria, cómo lo conserva, o sea, una materia prima, me van a mencionar una sola para que pueda participar más de una persona. Usted me va a mencionar un solo ejemplo de un alimento o una materia prima, claro está, de un alimento, y cómo se conserva, con qué método se conserva. Muy bien, tenemos a Héctor Javier Viloria. Héctor Javier Viloria, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Héctor Javier Viloria, ¿puede abrir su micrófono? Bueno, continuamos con Fredis Ramón Benítez. Ahí está abierto Ah, ok. ya. Listo, señor Héctor. Perfecto, buenas noches. Dígame un ejemplo Buenas de un noches. alimento y su método de conservación. Sí, buenas noches. Sobre la pregunta específicamente, y creo que no había escuchado sobre ese método de conservación, que es cuando suprimen el aire y lo que llaman envasado al vacío. Envase vacío. ¿Puede mencionarlo también, un alimento y ese método de conservación? Sí, el envasado al vacío, pues. Envasado al vacío, ok. Y dígame un ¿Qué es alimento específico que se utiliza con ese método. ¿Perdón? Dígame un alimento específico que se utiliza con ese método. Bueno, mira, hay casi todos los alimentos hoy en día se pueden conservar a través del método de envasado al vacío, porque hay carne, pescado, hortalizas, queso, lácteos, bueno, casi todo. Lo único que no he visto son las bebidas, pero casi todo lo que es producto sólido se pueden envasar al vacío sin ningún tipo de problema, y no lleva ningún tipo de conservante. Hay solamente la supresión del aire, que es lo que uno de el elemento que hace la multiplicación de las bacterias. Muchas gracias, señor Héctor. Excelente. Antes de continuar con la siguiente participación, Keiber, voy a explicar un poquito sobre este método que ha mencionado el señor, que de seguro muchos otros lo han visto ya muy implementado en supermercados y en la industria alimentaria. El empaque al vacío lo que hace es que saca todo el oxígeno
que tiene el envase. Se hace por lo general en bolsas de plástico. Saca todo el oxígeno, incluso usted ve el alimento como está apretado en el envase de plástico y no hay nada de aire. Esto lo hace es para evitar la proliferación de las bacterias, debido a que las bacterias, la mayoría, no todas, pero sí la mayoría, necesitan de oxígeno para poder vivir. Entonces, al quitarle el oxígeno en el envase, lo que hacen es eliminar esa bacteria, porque sin oxígeno no puede seguir viviendo, no puede seguir propagándose ni multiplicándose. Bien, ahora sí podemos continuar, Keiber, con la próxima participación, Ok, de que me perfecto. digan un alimento y cuál método utilizan. Freddy Ramón Benítez. Freddy Ramón Benítez, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Freddy Ramón Benítez, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Bueno, continuamos con Alejandra Díaz. Alejandra Díaz. ¿Sí me escuchan? Alejandra Díaz, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Aló, buenas noches. Perfecto, buenas noches. Oye, un método de conservación puede ser la ultracongelación, ¿verdad? Sí, Que es donde se colocan alimentos a temperatura menos de lo que es 18 grados. ¿Y qué alimentos se pueden comparar con este método? Ajá, de congelación. Y ayuda a lo que es a bloquear lo que es las bacterias y alarga la vida útil del alimento. Por ejemplo, los pimentones, las verduras y el pescado son métodos que utilizan de ultracongelación. Sí, el pescado se puede utilizar la ultracongelación, pero en los pimentones y otros vegetales no es muy recomendada porque el frío puede interferir con lo que es la textura de ese tipo de alimentos. Se puede dar una quemadura por frío, como que en la piel de los pimentones y de otros vegetales. Y otra de las razones por las que no se utiliza la ultracongelación en los vegetales es porque puede perder su cantidad de agua y realmente eso es lo que hace que el producto sea como jugoso y que el producto sea atractivo. Si lo congelamos y al descongelarlo pierde parte de sus valores o pierde agua, entonces no será igual, no va a saber igual. Esos vegetales que son crujientes ya no estarán crujientes. Entonces, por eso no se recomienda la ultracongelación. Pero en el pescado que usted menciona, sí, muy bien. Bueno, la última participación de que me digan un alimento y su método de conservación. Raiza Molero. Raiza Molero, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Raiza Molero. Buenas noches. Buenas noches. Saludos de Venezuela. Aquí en Venezuela, en estos momentos padecemos de, por lo menos, mucha dificultad en la parte de electrificación, ¿sí? Y el método que ahorita utilizamos, ejemplo, en el pescado, es la sal. Usamos la sal para conservar, ejemplo, el pescado. Okay. Y hemos, por lo menos en mi caso, que me gusta mucho en el área de la agricultura, ¿sí? Usamos, bueno, en mi caso he aprendido estos métodos, ejemplo, por lo menos ejemplo el pescado, para que tenga un tiempo más de duración, le colocamos sal, ¿sí? Lo conservamos con sal y hemos elaborado algunos, unos sistemas como unos hornos con madera y le ponemos como una tela metálica. Ajá. De esa, de como llaman, Dios mío, como mosquitero, algo así. Sí, como una malla.
como una malla, es correcto, para que no le entre mosca, y lo ponemos en el sol. Excelente, bien. Lo Usted ponemos está en el sol. describiendo ahí método de salazón y el de deshidratación. Ah, ok. Ellos lo hacen de manera casera, muy bien. Sí, hablamos de esos métodos, excelente. Bueno, no hemos visto la necesidad de buscar esta manera para que nuestros alimentos no se deterioren, porque aquí tenemos ahorita ese sistema, o sea, el problema con la electricidad. Es más, se va 12 horas, 24 horas, sí, aquí en Venezuela yo estoy, por lo menos yo estoy en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, y aquí es una isla donde hay mucho pescado, ¿ok? Muy poco así, pero o sea, de carne también hemos hecho lo mismo. Muy bien, excelente método utilizan la salazón y la deshidratación para extraer el agua de los alimentos y así prolongar su vida útil. Bien, excelente ejemplo. ¿Otra participación, profesora, o continuamos con la clase? Vamos a continuar con la clase. Ok, perfecto. Si desean, pueden ponerlo en el chat y ya después ahorita así lo podemos ir viendo. Vamos a ver estos ejemplos que yo les puse aquí. Ejemplos prácticos. Tenemos el enlatado. El enlatado es un método de conservación por calor, porque las latas se envasan en calor. Y es ideal para frutas y verduras, para conservas. Tenemos también la congelación, que es perfecto para carnes, pescados, frutas y verduras. Recuerden que ahorita les decía que no podemos, las frutas y la verdura, me mencionaban era la ultra congelación. Tenemos la salazón, y en la salazón es un método tradicional para conservar carnes y pescados, que era el que nos mencionaba la compañera ahora mismo. Y la fermentación, que se utiliza para elaborar productos como el yogur, el queso y el chucrut. También otro ejemplo que mencionábamos en la fermentación eran los productos alcohólicos como el vino. Veamos un poquito sobre la biotecnología alimentaria. Este tema es muy interesante. La biotecnología en los alimentos es una rama de la biotecnología que aplica algunos principios y técnicas de biología, de microbiología y de genética para poder mejorar, desarrollar y optimizar productos y procesos que están relacionados con la producción, la conservación o el procesamiento de los alimentos. Su objetivo es poder proporcionar soluciones innovadoras para mejorar la calidad, la seguridad, la sostenibilidad y la eficiencia en la industria alimentaria. Básicamente eso es la biotecnología. La biotecnología es como que en la parte de producción de alimentos, pero en laboratorio. Porque en la biotecnología se modifican las condiciones genéticas de los alimentos para obtener mejores resultados, para innovar en cosas nuevas y así. Las principales áreas de la biotecnología alimentaria tenemos la mejora de cultivos agrícolas, la fermentación y producción de aditivos alimentarios y la producción de ingredientes funcionales. En la mejora de cultivos agrícolas, la biotecnología permite desarrollar cultivos con mayor resistencia a plagas. O sea, lo modifica para que las plagas no puedan atacarlo, a enfermedades y a condiciones climáticas adversas. Los transgénicos y OGM, que significan organismos genéticamente modificados, son ejemplos de esta área. El tomate ha sido modificado con biotecnología para lograr que dure más tiempo, y así hay otros productos. La fermentación y producción de aditivos alimentarios. La fermentación, que es un proceso biológico, ya lo veíamos, que utiliza microorganismos como bacterias y levaduras
se emplea para producir una amplia gama de alimentos y bebidas, como es el caso del yogur, el pan, la cerveza, el vino. La biotecnología también permite la producción de aditivos alimentarios, como son las enzimas y los ácidos orgánicos. Es muy buena la biotecnología porque ayuda incluso a las personas que tienen intolerancias. Las personas que sufren de intolerancia a la lactosa es porque les falta una enzima que se llama lactasa. Esa enzima en nuestro cuerpo es la responsable de digerir la lactosa que está en la leche. Entonces, cuando una persona no cuenta con esa enzima para digerir la leche, es intolerante a la lactosa. Sin embargo, con la biotecnología podemos obtener esa enzima específicamente y mejorar los síntomas en las personas y que puedan consumir productos lácteos. La producción también de ingredientes funcionales. La biotecnología facilita la producción de ingredientes funcionales como los probióticos y los prebióticos, que tienen beneficios para la salud, mejorando la digestión y el sistema inmunológico. A partir de la biotecnología también podemos crear alimentos diferentes que tengan ciertos beneficios, por eso se llaman funcionales, como es el caso de probióticos y prebióticos que ayudan con la salud intestinal. Incluso en ocasiones esto es una indicación, tomar probióticos y prebióticos. Otras áreas de la biotecnología tenemos los biocombustibles, que es que aparte de la biotecnología se pueden hacer combustibles más amigables con el medio ambiente. La calidad y seguridad alimentaria, que también lo proporciona la biotecnología, y envases biodegradables, que son envases que básicamente se van a degradar, es decir, que se van a desbaratar o a destruir de manera fácil en la naturaleza incluso. Esto buscando solución porque hay muchas personas que tiran basura en lugares no adecuados. Entonces, esto lo que se hace es una acumulación. Entonces, con los envases biodegradables, o sea, que se puedan degradar en el medio ambiente sin causar ningún tipo de inconveniente. Entre los beneficios de la biotecnología tenemos mayor seguridad alimentaria, mejora nutricional, sostenibilidad, que es lo que mencionábamos ahora mismo, y reducción del impacto ambiental. En la mayor seguridad alimentaria, la biotecnología mejora la seguridad alimentaria mediante el desarrollo de procesos de conservación más eficientes y la detección temprana de contaminantes. Otra parte con la seguridad alimentaria es que, por ejemplo, como la biotecnología hace que a los cultivos en muchas ocasiones no se contaminen con plagas, pues también está ayudando a la seguridad alimentaria. Y un punto muy interesante de la biotecnología es que modifica genéticamente los alimentos, incluso cuando son de un origen animal. Por ejemplo, hay cerdos que han sido modificados genéticamente para que tengan la cabeza pequeña, que es lo que más desperdicio tiene, y para que tengan la cadera más ancha. Genéticamente, los cerdos lo modificaron con algún tipo de cerdo lo modificaron con estas características para lograr así tener mayor rendimiento en la carne. Eso es un dato interesante de la biotecnología. Seguimos con los beneficios y tenemos la mejora nutricional. La biotecnología permite la creación de alimentos enriquecidos con vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales, mejorando la calidad nutricional de los alimentos. También la sostenibilidad, que promueve prácticas agrícolas más sostenibles, como el caso que le decía de los envases biodegradables, reduce el uso de productos químicos y mejora la eficiencia de producción de alimentos. Y el otro es la reducción del impacto ambiental. La biotecnología ayuda a que se puedan reducir los residuos, optimizar el uso de los recursos y crear envases biodegradables. Y ahora, Keiber les tiene algunas informaciones referente al certificado y demás. Correcto, profesora.
Bueno, nos disculpan por acá el paréntesis, pero es importante suministrarle la información antes de finalizar la clase. Bueno, profe, ¿voy a presentar pantalla? Sí, ahora mismo dejo de presentar. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla yo. Vamos a ver. Listo, ya está apareciendo allí en pantalla. Bueno, como les comentaba el día de ayer y hoy al iniciar la clase, para las personas interesadas en obtener el certificado, es bajo un aporte económico para las personas que están en República Dominicana de 500 pesos dominicanos. Para ello contamos con 2 cuentas a nombre de Centro de Educación a Distancia para Adultos, CEACPA. Como lo es el Banco Popular y el Banreserva. Entonces, recordemos que estas 2 cuentas son cuentas bancarias institucionales, Banco Popular y Banreservas. En Venezuela tenemos una cuenta bancaria en el Banco de Venezuela. El aporte económico es de $9 o su equivalente a tasa central del Banco Venezuela. Entonces, para el día que ustedes decidan realizar el aporte, si esta semana ustedes van a calcular los $9 a la tasa central del Banco de Venezuela. Esta cuenta bancaria está a nombre de nuestra administradora en Venezuela, Ana Jiménez. Por favor, escuchen muy bien para que estemos atentos y no se dejen estafar, como les vengo repitiendo desde el día de ayer. Las cuentas bancarias en República Dominicana son 2, Banco Popular y Banreservas, a nombre de Centro de Educación a Distancia para adultos en Venezuela, a nombre de Ana Jiménez. Estemos muy atentos para que evitemos malos inconvenientes y malos ratos, como decimos. En Colombia son $9 o su equivalente en pesos colombianos. Igual nosotros le hacemos llegar la cuenta y el nombre de la persona, ¿verdad? También contamos con PayPal y Western Union para las personas que están interesados en pagar $9 estadounidenses. Ustedes van a obtener los números de cuenta escribiendo al número de WhatsApp que le he estado compartiendo en el chat. Desde las 8:30 he estado compartiendo el enlace que los va a llevar al departamento de gestión de cobros. Allí nosotros o automáticamente el bot le va a responder con los números de cuenta. Si usted quiere realizar alguna pregunta, si tiene alguna duda, por favor, coloque hablar con un agente y allí nosotros le vamos a atender. ¿Verdad? Como les comentaba el día de ayer y el día de hoy al inicio, al usted realizar el aporte por el certificado, le vamos a estar obsequiando un libro digital que se trata de Gestión de la Calidad y de la Seguridad e Higiene Alimentaria, escrito por Gloria Fernández García Aparici. Al momento de ustedes realizar el aporte, nosotros les solicitamos un lapso de 24 horas para poder procesar su certificado en nuestra página web, que ya voy a hacer el cambio de pantalla para mostrarle cómo funciona la página web. En pantalla están observando nuestra página web de CEACPA, Centro de Educación a Distancias. Allí tienen el inicio de la página, ¿verdad? Al ustedes realizar el aporte, nos van a enviar a ese mismo número de WhatsApp el comprobante de pago. Nosotros vamos a procesarlo en el sistema y le vamos a pasar los 2 enlaces. El primero los va a llevar a esta página que ustedes lo están viendo por acá. Como pueden ver el logo de CEACPA, inicio. Ustedes deben de bajar, ¿verdad? En un lapso de 24 horas. Y aquí van a escribir en buscar ficheros, van a escribir su nombre tal cual lo reportaron. Si ustedes escriben aquí, si ustedes reportan Keiber Cordero, ese nombre lo deben de escribir acá, Keiber Cordero. Si ustedes escriben licenciado Keiber Cordero, no les va a aparecer el certificado porque nosotros lo procesamos con su nombre original, Keiber Cordero. Como ustedes reporten el nombre, deben de buscarlo en buscador de ficheros y así también nosotros garantizamos que en esta página web va a estar su certificado
siempre. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes imprimen el certificado y lo extravían o se les borra todo el historial del chat de WhatsApp o de su memoria del teléfono, ustedes pueden volver a esta página web, escribir su nombre, como le estoy indicando, y les va a aparecer en diciembre, en enero, en febrero del 2025, del 2026. Bueno, en esta página siempre va a estar su certificado. De igual modo, si ustedes pueden ver la página, van a encontrar materiales de diplomados. Van a bajar al mes de noviembre. Acá les va a aparecer todos los diplomados que nosotros hemos impartido en el mes de noviembre. En este caso voy a realizar el ejemplo cómo van a lograr descargar el libro digital con el de normas ISO. Como pueden ver por acá la sección Sistema de Gestión de Inocuidad ISO 2020 2200-2018. Bueno, voy a realizar el ejemplo con este diplomado, ya que en el sistema están en este preciso momento montando el libro que nosotros le estamos ofreciendo, ¿verdad? En el enlace también le vamos a compartir el código que ustedes van a escribir acá. ¿Verdad? Escriben acá el código que nosotros le vamos a indicar, le dan Enter, la página va a cargar y los va a remitir nuevamente al inicio de la página. Es aquí donde muchas personas dicen o nos dicen que no lograron descargar el bono de aprendizaje, el libro digital, porque presentan falla, pero no es así. Si ustedes vuelven a bajar a la sección correspondiente, como les repito, estoy tomando de ejemplo el de Sistema de Gestión de Inocuidad, van a ver ya el libro para que ustedes lo puedan descargar. Vuelvo y repito, si ustedes extravían porque se les perdió el teléfono, porque se les borró toda la memoria del teléfono, ustedes pueden ingresar a la página web, como les estoy indicando, y aquí van a encontrar su certificado y su bono de aprendizaje las veces que ustedes deseen ingresar. Bueno, invitarlos a todos ustedes a adquirir su certificado, porque creo y considero que la clase ha estado muy interesantísima. Hasta yo he aprendido con la profesora. Me imagino que ustedes también han aprendido más que yo. Bueno, ya les mostré el funcionamiento de la página, el libro que van a obtener, que se trata de Gestión de la Calidad y de la Seguridad e Higiene Alimentaria, escrito por Gloria Fernández y García Aparici, que seguramente les va a brindar mucho más aprendizaje, al igual que ustedes con la profesora van aprendiendo en este y en los diplomados que vendrán a futuro. Por acá mi intervención o mi paréntesis hasta este momento, profesora. Bien, para cerrar vamos a ver un videito. Muy bien, ya lo voy a presentar. El ser humano vive en promedio 74.7 años y consume durante toda su vida unas 4 vacas, 15 cerdos, 1.200 pollos, 13.345 huevos, 4.283 barras de pan y unas 5.272 manzanas. Detrás de toda esta cantidad de alimentos hay quienes se preocupan desde la remota antigüedad por crear las técnicas de envasado, preservación, almacenaje, transporte, comercialización y formulación de los alimentos. La industria alimenticia ha evolucionado. Desde aquellos que descubrieron cómo moler el trigo entre 2 piedras y obtener harina, hasta la creación de alimentos sintéticos o cocinas inteligentes. En Mundo 4.0 conoceremos los últimos avances de la tecnología de alimentos. La tecnología de alimentos, también conocida como ingeniería de alimentos o bromatología, es una ciencia multidisciplinaria en la que se conjugan la química, la física, la microbiología para la preservación, el procesamiento, la preparación de alimentos y para su empaque, almacenamiento y transporte. Además, el tecnólogo de alimentos se encarga del estudio de las características organolépticas, textura, aroma y color. Es común ir al supermercado y encontrar alimentos empacados al vacío, precocinados, con largos periodos de vida útil, o bajos en grasa, libres de gluten o lactosa, gracias a la tecnología de alimentos.
A continuación, les contamos algunos de los principales avances científicos en la alimentación. Por ejemplo, el chocolate se le aplica un campo eléctrico y esto reduce la cantidad de grasa. La nanotecnología aplicada a la cerveza permite que ésta sea de mejor calidad. Los envases inteligentes, a través de una serie de sensores, proporcionan la información sobre el estado o condiciones de almacenaje de los alimentos. Además, la utilización de las altas presiones permite la desinfección y conservación de alimentos con un procesado mínimo que no afecta el contenido nutricional. Pero el Internet también está presente en la tecnología de alimentos. Existen apps que nos indican la cantidad de calorías consumidas, recetas de cocina, recomendaciones de restaurantes y hasta una aplicación para un tenedor inteligente. Se trata de Happy Fork, un tenedor que nos ayuda a comer más despacio, mide la cantidad de veces que lo ingresamos a la boca y cuánto tiempo duramos en masticar. Otra de las grandes innovaciones es un sartén inteligente que mide el peso, la temperatura y la humedad de lo que le ponen encima, y viene combinada con una aplicación llamada SmartyPan que va dando instrucciones detalladas sobre qué paso seguir para lograr una receta perfecta. Y si hablamos de electrodomésticos, las refrigeradoras son las que más capacidades tecnológicas tienen. El modelo de Samsung Family Hub traslada la interfaz del refrigerador al teléfono y desde este punto puede observar las cámaras internas para reponer los alimentos, puede ver televisión, escuchar música y programar el menú de la semana. La tecnología de alimentos se enfrenta a un gran reto, ya que para el 2050 se estima que la población mundial llegará a más de 9.000 millones de personas. Y la gran pregunta es, ¿cómo se van a alimentar todas? Por esto están creando nuevas técnicas científicas y tecnológicas con el fin de dar abasto con la demanda, tales como la agricultura inteligente, alimentos sustitutos y funcionales. La aplicación del Internet también va en ascenso y en algunos años las impresoras 3D serán más comunes en las cocinas. O hasta podríamos contar con Molly, un robot de cocina capaz de cocinar como los mejores chefs, mediante la imitación de movimientos. Recuerde que cada vez que usted va a un restaurante o un supermercado, detrás de cada uno de esos alimentos que consume hay tecnología. Desde la producción del arroz hasta la cocina donde fue preparado, la tecnología está presente en todo, hasta en lo que menos nos imaginamos. Nos vemos en la próxima cápsula de Mundo 4.0. Bien, este videito ya es como a modo de resumen sobre lo que es la tecnología de los alimentos y lo que hace un tecnólogo de alimentos, sea de un técnico o de una ingeniería. Es el responsable de que las personas tengan disponibilidad de alimentos y que estos alimentos además sean seguros y tengan ciertos aportes y cierto valor nutricional. Veo que hay algunas personas, Keiber, preguntando en el chat sobre hasta cuándo tienen para pagar y otras cosas del certificado. Me parece que el enlace que está ahí de WhatsApp es para esas preguntas, ¿cierto? Correcto. Las personas que tengan preguntas acerca del certificado pueden o cómo ingresar al Classroom pueden escribirnos a ese enlace que le estoy compartiendo. Los va a llevar al WhatsApp y allí le vamos a atender. Bien. Bueno, pues me alegra mucho verlos a todos aquí. Espero que les saquen provecho a estos conocimientos y que lo pongan en práctica. Nos vemos en la próxima. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, profesora. Que tenga muy bendecida noche, que descanse y hasta un próximo encuentro. Animarles a todos a ingresar al WhatsApp, a hacer las preguntas que desean aclarar, ingresar al Classroom para que realicen las actividades. Esto es hasta el día sábado que pueden realizar las actividades. Y nada, pues animarles a obtener su certificado junto a el libro que también es de suma importancia para todos ustedes. Muy buenas noches, que descansen. Excelente, buenas noches.